41, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, progresividad en la entrega de recursos directamente recaudados, dispuesto en el inciso 1 del párrafo 3 del artículo 15, que era a partir de 2019, y se prorroga hasta el año fiscal 2021. Acá nuevamente nos encontramos que si no existe el inciso 1, ¿cómo lo aplicamos? O sea, nuevamente en el cuadro anterior hay un inciso que falta que nos complete la indicación de cómo debe hacerse. Y se incorpora la cuarta disposición complementaria final al Decreto Legislativo 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, que es adelantar los beneficios del canon minero para el mes de enero que reciben los gobiernos regionales y gobiernos locales, adelanto de recursos equivalentes al 50% del monto total de los recursos provenientes del canon asignado en su presupuesto institucional de apertura, presupuesto inicial de apertura, en junio. Acá nuevamente estamos teniendo el problema de que aparecen pasajeros que no pertenecen al marco. Nuevamente, posiblemente si el Congreso estuviera aprobando estos temas, se estarían aprobando porque está en el mandato del Congreso así hacerlo. Nosotros no tenemos esa capacidad. Estas modificaciones deberían ser revisadas e incorporadas no a través de este decreto de urgencia, porque su objeto fundamental es establecer el monto máximo de endeudamiento en función de las metas establecidas en el marco macroeconómico multianual, autorizar el destino del endeudamiento, establecer el monto máximo de garantías para los procesos de concesión. Eso está. Modificar el decreto legislativo 1441, que contiene una materia específica de carácter general de aplicación ilimitada a través de un decreto de urgencia y características especiales y de temporalidad limitada, no es la mejor técnica para legislar. Así pues, en el test de constitucionalidad, nuevamente recorreremos el que sea materia económica financiera, luego de tener en cuenta excepcionalidad, necesidad, transitoriedad, generalidad, conexidad. Aspectos formales. El requisito ex ante constituido por el refrendo del presidente del Consejo de Ministros, el requisito de ex post, obligación del Ejecutivo de dar cuenta a la República de acuerdo con lo previsto el inciso 19 del artículo 118 y 135 de la Constitución, y tercero, fundamentación de la necesidad de la propuesta, cumplen con lo requerido por el marco de los decretos de urgencia. Aspectos sustanciales en materia económica y financiera, excepcionalidad, necesidad, igualmente se cumple. En aspectos sustanciales, transitoriedad, generalidad, conexividad, igualmente cumple. Conclusiones. En la Constitución se omite disposición expresa para la aprobación de la ley de endeudamiento, como sí se establece para la ley de presupuesto. Nuevamente me parece importante insistir ante el próximo Congreso que la ley de equilibrio fiscal y la ley de endeudamiento participen en una modificación constitucional para que sean vistos juntos. El Decreto de Urgencia 016-2019, Decreto de Urgencia para el endeudamiento del sector público para el año 2020, es similar a la fórmula legal contenida en el proyecto de ley 4713-2019-PE que el Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República el 29 de agosto de 2019 y fue sustentado por el presidente del Consejo de Ministros y ministros de Economía y Finanzas al 5 de septiembre de 2019. El decreto de urgencia es conforme a los requisitos formales y sustanciales del test de constitucionalidad, salvo los artículos mencionados en la conclusión sexta. Cuarto, el decreto de urgencia 016-2019 autoriza concertaciones de operaciones de endeudamiento externo, 1.669.4 millones de dólares, e interno, 13.586.8 millones. El monto máximo autorizado en soles es de 19.146.2 millones, monto menor en 26% al aprobado del 2019, que fue de 25.864.5 millones. Consideraciones. En el periodo 2010-2020, los montos máximos autorizados crecieron en 107%. Endeudamiento interno fue de 365 y el endeudamiento externo se reduce en 22%. En el periodo 2010-2019, la deuda creció en 110%. Como presentamos, es importante que si bien crezca la deuda, el país también crezca. Esto último no se está dando. En este periodo hay un cambio de estructura de la deuda interna que era 41% pasó al 62%, caso contrario, la deuda externa pasó de 59 a 38. Conclusiones. En su composición, al 2019, los bonos representan el 89% y los créditos 11%, cuando en el 2010 eran 67% y 33% los créditos. En moneda, en el 2019, 63% en soles y 31.1% en dólares. Además, 93.8% está en tasa fija y 6.2% en tasa variable. Porque es importante seguir cumpliendo
con ambos créditos y que se mantenga la condición crediticia del Perú. El nivel de deuda se incrementó desde el año 2014, que estaba en 20% del PBI, y al 2020 se estima en 27,4% del PBI, con tendencia a reducir el 25,3% en el 2023 según el marco macroeconómico multianual de 2020-2023, siendo su límite el 30% del PBI. Esto, de acuerdo a lo conversado con el Consejo Fiscal, se dará siempre y cuando la calidad del gasto público sea efectiva, o sea, se cumplan las premisas de ejecución presupuestal que estaremos viendo próximamente. Si se da la correcta ejecución del presupuesto con la calidad en el gasto, evitemos lo que nos está pasando en el Decreto Supremo 011, en que estamos buscando de qué manera facilitamos el trabajo con la Contraloría sobre 1.300 millones de soles. Entonces, es importante que la calidad en la ejecución del gasto público sea la adecuada para que se puedan cumplir estas premisas de que eventualmente en el año 2023, que es un gobierno futuro del 2021, podamos reducir el endeudamiento al 25,3% del PBI. Quinto, en el decreto de urgencia 016-2019 se han aprobado diversos artículos de conformidad al decreto legislativo 1437, así como otras medidas como ejemplo, emisión de bonos, aumento de capital, suscripción de acciones, entre otros. Se modifica el inciso tercero del numeral 9.2 del artículo 9, del numeral 15.3, del artículo 15, la primera disposición complementaria final, y se incorpora una cuarta disposición complementaria final al decreto legislativo 1441, decreto legislativo del Sistema Nacional de Tesorería. Estas modificaciones deberían ser revisadas y aprobadas no en el marco de este decreto de urgencia, dada su temporalidad, especialidad y de conformidad con el artículo 9 del decreto legislativo 1437, que señala que en el artículo 78 de la Constitución, la ley de endeudamiento aprueba anualmente fundamentalmente el monto máximo de endeudamiento, el destino general del monto máximo de endeudamiento, el monto máximo de las garantías del Gobierno Nacional. Recomendaciones. Que la Comisión Permanente eleve el presente informe al Congreso de la República de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política del Perú. Que se elabore y apruebe la reforma del artículo 80 de la Constitución Política para desarrollar de manera explícita las disposiciones correspondientes a la etapa de aprobación de la ley de endeudamiento del sector público en concordancia con la ley del presupuesto del sector público. Nuevamente, estos tres instrumentos deberían guardar relación, orden y deberían ser entre ellos mismos, como se dice en términos contables, un cruce de eficiencia en el manejo de la cosa presupuestal. Tercero, que el aumento general del capital del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, el aumento selectivo del capital del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y su suscripción de acciones del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura sea informada considerando un análisis costo-beneficio para la nación. Que en los proyectos de ley de endeudamiento no se incorporen disposiciones ajenas a esta materia y de carácter permanente, considerando que es una ley especial que se aprueba todos los años y su propósito principal es aprobar el monto máximo de endeudamiento, su destino y el monto máximo de garantías en función a lo que establece el artículo 9 del Decreto Legislativo 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento, y finalmente que las modificaciones efectuadas en los artículos 90, directores CAF 15, recursos directamente recaudados, primera disposición complementaria final, progresividad de enviar a Tesoro los recursos directamente recaudados y la incorporación de la cuarta disposición complementaria final, adelantar canon al mes de enero, al Decreto Legislativo 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, sean retiradas y ser modificadas en el marco de este decreto legislativo, que es una norma de carácter general. Nuevamente tenemos que separar aquello que cae en el decreto de urgencia, que como digo, cumple. Sin embargo, se están agregando algunas leyes que tienen carácter permanente que nuevamente escapan a nuestro mandato. Señor presidente, es cuanto tengo que decir. Habiendo finalizado la exposición, se inicia el debate. Los colegas congresistas que desean hacer uso de la palabra.
No habiendo intervención alguna, le cedemos el uso de la palabra al congresista Olaechea si desea dar algún alcance. Nos pide la palabra el congresista Gilbert Violeta. Gracias, presidente. Presidente, en este decreto de urgencia, como en el anterior, el grupo de trabajo está dejando constancia que hay diversas disposiciones extrapresupuestarias. El problema sobre estas disposiciones extrapresupuestarias es que en realidad el próximo Parlamento debería derogarlas, ¿no? Todas aquellas que no tienen que ver con la esencia del decreto de urgencia, y iniciar un trámite en procedimiento regular. Es decir, el Poder Ejecutivo debería enviar el proyecto de ley sobre todas estas otras disposiciones extras presupuestarias, porque además, como se ha señalado, la mayoría de ellas deberían tener una vocación de permanencia. Por lo tanto, lo lógico sería que, tomado el informe, el presupuesto sigue, pero en el extremo vinculado a estas disposiciones que no deberían estar en el decreto de urgencia, derogar e iniciarse un procedimiento de aprobación de ley regular. Eso es lo que debería ocurrir y es bueno dejar constancia para que eventualmente el próximo Parlamento lo evalúe y determine ese procedimiento. Importante la aclaración, que creo eso es fundamental, que ya tarea del próximo Parlamento que recoja las observaciones formuladas en los diversos informes de la Comisión Permanente. Congresista Olaechea, ¿algo más que agregar? Tomo la sugerencia explícita del congresista Violeta, que sea incluida como las conclusiones, porque el mandato que tenemos son justamente de marcos que tienen carácter temporal, carácter permanente fuera del aspecto o del mandato que tiene la Comisión Permanente. Eso es todo y que pase a votación. Lo que usted ha recogido dentro de las conclusiones y recomendaciones que ha emitido el informe señala que también lo manifestado por el congresista Gilbert Violeta se agregue al informe. ¿Correcto? Entonces, con la intervención del congresista Violeta en el sentido siendo importante lo manifestado por el congresista Violeta para que pueda considerarse dentro de las recomendaciones, pasaríamos un cuarto intermedio para que alcance el texto lo que tendría que agregarse al informe respectivo. Siendo así, habiendo otros temas más en debate, pasaríamos al siguiente tema. Bien, señores congresistas, se va a dar cuenta de unos informes que han sido presentados luego de la publicación de la agenda. Relator, de lectura a las sumillas. Informe aprobado en mayoría. Evaluación del decreto de urgencia 018-2020. Decreto de urgencia que optimiza los criterios y requisitos para que los internos e internas de nacionalidad extranjera cumplan su condena en un establecimiento penitenciario del exterior o sean enviados a su país. Grupo de trabajo coordinado por la congresista Bartra Barriga. Informe aprobado en mayoría. Evaluación del decreto de urgencia 043-2019, que modifica la Ley 27.360 para promover y mejorar las condiciones para el desarrollo de la actividad agraria. Grupo de trabajo coordinado por el congresista Torres Morales. Los informes en referencia, si no hay inconveniente por parte de los señores congresistas, serán incorporados en la agenda de la presente sesión. ¿Alguna observación? No existe. Aprobado. Siguiente tema. Informe aprobado por unanimidad. Evaluación del decreto de urgencia 011-2020, decreto de urgencia que modifica el decreto legislativo 1280, decreto legislativo que aprueba la ley marco de gestión y prestación de los servicios de saneamiento. Grupo de trabajo coordinado por el congresista Palma Mendoza.
Vencido el cuarto intermedio, tiene la palabra el congresista Palma Mendoza para que informe sobre el texto sustitutorio del informe que se va a votar. Se inicia el debate. No, puede comenzar, congresista Palma. Gracias, presidente. Habiéndose expuesto el informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado del examen del Decreto de Urgencia 11-2020, que modifica el Decreto Legislativo 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Presentación de los Servicios de Saneamiento, reciba la propuesta del señor congresista Marco Arana Segarra, hemos alcanzado a la mesa el texto sustitutorio en la parte pertinente del informe, donde se incorpora el último párrafo a la recomendación 6.1 respecto de hacer mención al proyecto de ley 4817-2019-CR, cuyos autores son los congresistas Arana Segarra, Marco Antonio Curro, Edilberto Rosas, Gabriel Foronda. Así es. Bueno, y según las recomendaciones del señor Marco Arana, va a quedar en las recomendaciones del decreto de urgencia 11-2020 de la siguiente forma. Corresponde a la Comisión Permanente elevar el presente informe al Congreso de la República, elegido el 26 de enero de 2020, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política del Perú, y si bien es constitucional el decreto de urgencia, resulta pertinente nuestra recomendación para que el Congreso de la República, en uso de sus atribuciones, evalúe y analice la conveniencia de las modificaciones contenidas en el decreto de urgencia 11-2020, sobre todo en los concernientes a los nuevos alcances de las funciones de los gobiernos locales y regionales en materia de saneamiento, las regulaciones en los directorios de las empresas prestadoras públicas del accionariado municipal, las nuevas competencias y funciones de la SUNAS en lo que respecta al régimen de apoyo transitorio, la responsabilidad y administración de la prestación de servicios de saneamiento en el ámbito de las empresas prestadoras a cargo del OTAS, ya que estas modificaciones no han sido coordinadas ni puestas en consideración con los gobiernos regionales, locales y demás instancias competentes. Asimismo, se analice con detenimiento lo que respecta a la incorporación del título 9 y la 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª y 30ª disposiciones complementarias finales en el Decreto Legislativo 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de Servicios de Saneamiento. De igual forma, se recomienda efectuar acciones permanentes de fiscalización sobre las obras de saneamiento y la labor que desarrollan las EPS. Asimismo, se recomienda que el Congreso elegido para el periodo 2020-2021 priorice el estudio y debate del proyecto de ley 4817-2019-CR, que propone declarar de necesidad de interés público la promoción y fortalecimiento de las empresas públicas prestadoras de los servicios de agua potable y saneamiento. Y finalmente, sugerir al futuro Parlamento legislar de manera explícita para delimitar las competencias específicas del Poder Ejecutivo y la Comisión Permanente en el interregno parlamentario. Con esta modificación, señor presidente, solicitamos poner al voto el informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargada del examen decreto de urgencia 11-2020, que modifica el decreto legislativo 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Presentación de los Servicios de Saneamiento. Bien, se inicia el debate del texto sustitutorio del informe del decreto de urgencia 011-2020. ¿Algún congresista desea intervenir? No habiendo intervención alguna, congresista Salgado. No solamente para dejar constancia de que el congresista Palma ha incluido la modificación que pidió el congresista Marco Arana, porque si no en la mañana hubiéramos votado esto. Pero el señor Marco Arana, hoy día en la tarde, no aparece. Como él siempre nos anda criticando, es bueno hacer presente que él no está cuando se ha incluido su sugerencia al dictamen y si no lo hubiéramos sacado en la mañana. Bien, no habiendo otra intervención, concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Palma si desea hacer alguna precisión.
Sí, Presidenta. Simplemente para que la Comisión Permanente haga la votación del decreto de urgencia 11-2020. No tengo nada más que agregar, Presidenta. Bien, finalizado el debate, se va a proceder a votar el texto sustitutorio del informe del decreto de urgencia 011-2020. Votación nominal. Señores congresistas, Olaechea Álvarez Calderón. Olaechea Álvarez Calderón, sí. Eresi Chicoma. Palma Mendoza. Palma Mendoza, sí. Torres Morales. Salgado Rubianes. Salgado Rubianes, sí. Mantilla Medina. Alcorta Suero. Alcorta Suero, abstención. Neira Olaechea. Galarreta Velarde. Andrade Salguero de Álvarez. Andrade Salguero de Álvarez, sí. Bartra Barriga. Bartra Barriga, abstención. Becerril Rodríguez. Becerril Rodríguez, sí. Salazar de la Torre. Salazar de la Torre, sí. Iberico Núñez. Iberico Núñez, sí. Acuña Núñez. Wilca Flores. Ochoa Peso. Ochoa Peso, sí. Apaz Ordóñez. Apaz Ordóñez, sí. Arana Segarra. Arana Segarra, sí. Robles Uribe. Robles Uribe, sí. Del Águila Herrera. Del Águila Herrera, sí. Violeta López. Violeta López, sí. Flores Vilches. Flores Vilches, sí. León Romero. León Romero, sí. Costa Santolaya. Costa Santolaya, sí. Herrera Arévalo. Reate y Flores. Torre Morales. Torre Morales, sí. Beteta Rubín. Beteta Rubín, abstención. $17 señores congresistas han votado a favor, 3 abstenciones. El decreto de urgencia 011-2020, informe aprobado por unanimidad, por mayoría, Ha sido aprobado el texto sustitutorio de informe de evaluación del decreto de urgencia 011-2020, decreto de urgencia que modifica el decreto legislativo 1280, decreto legislativo que aprueba la Ley Marco de Gestión y Prestación de Servicios de Saneamiento, el mismo que será elevado al Congreso para que proceda conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política del Perú, una vez instalado el nuevo Congreso. Siguiente tema, por favor. Informe aprobado en mayoría. Evaluación del decreto de urgencia 042-2019. Decreto de urgencia que autoriza al Ministerio de Educación a financiar mecanismos de incorporación de estudiantes de universidades con licencia institucional denegada a universidades públicas licenciadas. Grupo de trabajo coordinado por la congresista Salazar de la Torre. Vencido el cuarto intermedio, tiene la palabra la congresista Salazar de la Torre para que informe sobre el texto sustitutorio del informe en mayoría que se va a votar. Congresista Salazar, por favor. Gracias, presidente. Sí, luego del cuarto intermedio voy a precisar cómo queda la redacción en relación a la conclusión y a las recomendaciones. En relación a la conclusión, podemos decir que el decreto de urgencia 042-2019 no reúne el presupuesto de generalidad y conexidad establecido en la sentencia recaída en el expediente número 004-2011 PI/TC del Tribunal Constitucional.
Asimismo, viola el principio de igualdad de trato ante la ley. El DU 042-2019 solo cobertura al 1.6% de estudiantes de universidades públicas y privadas, dejando desatendidos al 98.4% de estudiantes de entidades públicas y privadas. El DU es totalmente discriminatorio, vulnerando el derecho de igualdad ante la ley. En relación a la recomendación, el grupo de trabajo encargado de evaluar el decreto de urgencia 042-2019 recomienda que, por no reunir los presupuestos establecidos en la sentencia recaída en el expediente número 004-2016 del Tribunal Constitucional, que el nuevo Congreso evalúe su derogación por no cumplir con los presupuestos antes señalados. La siguiente recomendación es que la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del nuevo Congreso agende como prioritario el análisis y debate del presente DU, considerando a los actores involucrados y buscando alternativas de solución al total de la población estudiantil afectada. Siguiente, que el próximo Pleno del Congreso de la República otorgue a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte facultades de comisión investigadora para investigar las presuntas irregularidades en la SUNEDU. Eso es el texto sustitutorio, presidente. Pido ir al voto. A votación. Concluido el rol, finalizado el debate, se va a proceder a votar el texto sustitutorio. Votación. Perdón. Congresista Arana y congresista Ochoa. 3 minutos. Gracias, presidente. Presidente, efectivamente una de las preocupaciones en relación a esta insuficiente medida del Ejecutivo en relación a cómo atender a esto que se ha venido a denominar estudiantes víctimas de esta política de mercantilización de la educación. Efectivamente, presidente, la medida es totalmente insuficiente, pero la preocupación que tenemos desde el Frente Amplio, presidente, es que el informe, y tal como hemos escuchado la sustentación, apuntaba a mostrar que en realidad no revestiría carácter de urgencia. 2, que se estaría direccionando o favoreciendo a universidades vinculadas a familiares de miembros allegados al Ejecutivo. No toca los problemas de fondo, presidente. Porque, por ejemplo, nosotros extrañamos que entre las recomendaciones se pudiera decir que hay que revisar la norma que ha permitido la mercantilización de la educación y que además ha permitido un conjunto de exoneraciones tributarias que ha llevado a que, al no haber la fiscalización y el control de lo mismo, que porque genéricamente se dice que las exoneraciones deberían servir para que sean reinvertidas en la calidad del servicio educativo, como le llaman, ya no le llaman derecho, sino servicio, lo que ocurre es que no lo han hecho. Y la verdad es que muchas de estas universidades son universidades que han estafado a los jóvenes. Y entonces, ¿cómo puede ser que la norma que nos propone el Ejecutivo no autorice, por ejemplo, al procurador a iniciar las denuncias contra los estafadores de los jóvenes? Porque lo que ocurre es una estafa. O que no vaya más al fondo, presidente, y diga, por ejemplo, que debería procederse a expropiarse los bienes de esos estafadores para que con esos bienes se pueda preservar el derecho a la educación que esos jóvenes podrían tener, sea anexándolos a alguna universidad pública o rematando esos bienes para que de allí mismo salga el dinero. Pero aquí, aparte de que no se va a responder a la problemática de más de 200.000 estudiantes estafados, resulta que han recibido exoneraciones. Y el decreto de urgencia no dice, por ejemplo, que deberían iniciarse las acciones legales para que devuelvan el dinero de las exoneraciones tributarias. O sea, aquí algo que ha sido delictivo y que ha afectado a miles de jóvenes no encuentra una solución adecuada y que, por el contrario, se pone un parchecito para estos 3.000 estudiantes universitarios, cuando todos sabemos que eso va a ser, presidente, eventualmente una bomba de tiempo. Porque por lo menos he escuchado de jóvenes de Arequipa, de jóvenes de Ancash, sumamente preocupados por decir, no nos están resolviendo estos problemas. ¿Y quién nos va a atender en la búsqueda de solución de estos problemas? Entonces, claro, he escuchado ya decir que parte de esos jóvenes sabían a qué se habían metido, que los profesores que trabajaban en estas universidades sabían lo que se han metido. Pero yo sí, más bien me preocupa, en el tono que el colega
Milagros Salazar había expresado de que aquí, por ejemplo, la norma buscaría favorecer a personas allegadas al Ejecutivo, a mí me preocupa que varias de esas personas, como el señor Joaquín Ramírez o su tío, ¿no?, han tenido universidades, o el señor Pepe Luna, ¿no?, que acabamos de ver que le han fijado una caución de 500.000 soles, ¿no?, han estafado y alegremente incluso han creado un partido político y han buscado que su partido político sirva para una especie de túnel, de forado hacia el Congreso para colocar a sus representantes en el Congreso, de un personaje que además, como sabemos, está siendo investigado por la manera como ha manoseado la propia OMPE, la manera como ha usado los fondos de esa universidad, incluso para comprar a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Y entonces, llamar la atención sobre el tema de que atiende a pocos, en realidad no es el tema mayor. El tema mayor, presidente, es que se haya permitido una estafa y que el Ejecutivo no esté yendo al tema de fondo, más allá de si efectivamente existía o no la... Tiene un minuto para concluir. Más allá de si existía o no la pertenencia constitucional, porque en realidad nosotros no compartimos el tema de que se quiera desandar efectivamente el camino, como decían antes el congresista Ochoa, de que si no está circunscrito a temas económicos o financieros, entonces es anticonstitucional, porque en realidad eso llevaría a que desconozcamos y seamos incoherentes con el razonamiento que ha habido en todos los decretos de urgencia anteriores. Pero si se quería hablar de los temas de fondo, presidente, y se ha hablado del carácter populista de la norma, esto no llega a ser ni siquiera populista. Esto más bien llega a ser encubridor de las estafas a las que han sido sometidos miles de jóvenes y a los que efectivamente no se le ofrece un camino de salida. Aquí el Estado sigue viendo de lejos, sigue observando cómo los tiburones que aprovechan de los jóvenes que tienen una expectativa de trabajo, de estudio en este caso, estos son estafados y no hay una solución de fondo. Por lo demás me preocupa, presidente, que en el razonamiento que se ha planteado, en realidad aquí había una lucha muy fuerte, recordemos las argumentaciones del congresista Velázquez Quesqué, Mulder y otros, que querían bajarse la SUNEDU, ¿no?, o de la propia Comisión de Educación que quería colocar en el banquillo de los investigados a los miembros de la SUNEDU. Entonces, me pregunto si en el fondo lo que hay no es una especie más bien de socavar las bases mismas de la SUNEDU, que era lo que había pasado en el Congreso, a través de la declaratoria de inconstitucionalidad. Siendo efectivamente una norma completamente insuficiente, habría que ir más allá si es que lo que nos preocupan son los estudiantes y si lo... Por favor, para que termino. Gracias, congresista Arana. Congresista Ochoa, 3 minutos. Gracias, presidente. Y después, congresista Flores. Presidente, no es mi objetivo entrar a la lógica de qué ocasionó esta situación de orfandad en la que están los estudiantes de universidades privadas que no alcanzaron el licenciamiento correspondiente. Porque, presidente, en realidad a lo que tiene que ver, si entráramos en esa lógica, toda esta percepción de que el mercado lo arregla todo, pero cuando no puede y no da más, el Estado tiene que surgir a resolver los problemas que el mercado no puede resolver. Entonces, toda esta lógica, presidente, no es, digamos, mi intención entrar en un debate ideológico del régimen político-económico que termina, ¿no es cierto?, concluyendo en lo que está señalando el señor Marco Arana respecto a la estafa que están viviendo los estudiantes. Mi lectura, presidente, es fundamentalmente ver cómo respondemos al derecho que han adquirido los jóvenes peruanos de poder conseguir y continuar estudios superiores universitarios. El Estado le pone 2 condiciones al joven. Si quieres ser universitario, primero tienes que concluir secundaria, y concluye. Si quieres ser universitario, tienes que postular a una universidad, ingresar y continuar. Y han logrado estas 2 condiciones que el Estado les pone. Por tanto, son jóvenes estudiantes universitarios que el Estado les da derecho a, bajo el sistema privado, porque hay otro decreto de urgencia que habla de las universidades públicas, pero en este caso, bajo el sistema privado, le dice, tú sí puedes ser estudiante universitario. Pero cuando luego este Congreso, digo porque esta es la casa del Congreso y asumimos todo el pasivo, ¿no es cierto?, aprobó la ley universitaria, la nueva ley universitaria, no previno lo que iba a pasar. O supuestamente creyeron que íbamos a estar bajo el mismo sistema del socapamiento y todas las universidades iban a ser licenciadas.
Independientemente de la eficiencia, de la SUNEDU, etcétera, etcétera, presidente, la realidad es que hay algo más de 40 universidades privadas que no alcanzaron licenciamiento y 200.000 jóvenes posiblemente en la calle. ¿Qué hace el Estado para resolver ese problema? Dice, voy a motivar para que las universidades públicas puedan acoger a algunos estudiantes que quieran ir a una universidad pública, porque hay algunos que seguramente ya se cambiaron, ya se trasladaron. Los que están, a los que le falta 2 años para concluir los estudios, deberían asumir las mismas universidades privadas, porque dice la disposición de cese que ellos tendrían que presentar un cese por 2 años. Entonces, esos jóvenes que están a partir del 8º semestre y necesitan 10 semestres, deberían, por obligación, por responsabilidad, continuar sus estudios en esa universidad. Ahí es donde el Estado peruano es inconsistente, porque dice, necesito practicante universitario de universidad licenciada. Y entonces los cuelga a los que están en esa universidad por terminar. Ese sí es un acto discriminatorio. Pero retomando al hecho fundamental de la naturaleza del decreto de urgencia, señala que el Ministerio de Educación solicita autorización o se autoriza mediante este decreto de urgencia para que con cargo a sus recursos propios las universidades Para que concluya. mejoren su capacidad de receptividad y por tanto aquellas universidades públicas que deseen, ¿no es cierto?, que tengan la voluntad, la vocación de organizarse para poder ampliar ya sea sus horarios, sus aulas, lo que fuera, y jóvenes de estudiantes de universidades privadas puedan ir a estudiar allí, el Estado peruano financia a la universidad pública para que pueda darse este hecho. Por eso, presidente, incluso la conclusión de hablar del 1.6% como conclusión no estaría legítima, porque aquí está haciendo referencia a una de las medidas que el Ministerio de Educación ha tomado, que es la beca. Y en esas becas, por el presupuesto que establece, deducimos que son 3.000 y pico becas, sobre el cual ya se ha hecho un análisis profundo, que además los jóvenes de universidades privadas no alcanzarían por el sistema de evaluación, que muy bien lo han explicado las compañeras de la compañera Milagros Salazar. Pero está haciendo referencia a una medida, que es la beca. Pero la otra alternativa que me parece más saludable, que fortalece la universidad pública, presidente, tiene que ver con que las universidades públicas recepcionen a estos jóvenes de acuerdo a un análisis de su capacidad, su voluntad y su vocación de poder recepcionarlas. Entonces, por eso, presidente, creo que en ese sentido sí responde a las características que exige el Tribunal Constitucional. Claro, acá se pone la sentencia 004, pero no se toma en cuenta la sentencia 008, es decir, que es la que habíamos determinado, sería materia para que podamos nosotros hacer el análisis de estos decretos de urgencia, fundamentalmente o prioritariamente. Muchas gracias, presidente. Congresista Salazar tiene la palabra. Congresista Clemente Flores, mil disculpas. Gracias, presidente. Presidente, en las conclusiones, en este caso del decreto de urgencia del 042-2019 que hace la congresista Salazar, dice que el nuevo Congreso de facultades de comisión investigadora a la Comisión de Educación para investigar a la SUNEDU. Realmente, presidente, veo que acá, en vez de investigar a la SUNEDU, creo que ha hecho cosas importantes en el tema de mejorar la calidad educativa en el país a través de las universidades, buscando universidades de calidad, con mejor infraestructura, que puedan invertir en investigación. No, se quiere investigar, en este caso, a la SUNEDU. Lo que yo propongo, sí, agregar acá, es investigar a las universidades que no han cumplido, ¿no?, con lo que SUNEDU en un momento ha determinado que tenían que cumplir con un determinado infraestructura, el tema de los docentes, etcétera, etcétera, para poder ser licenciadas. ¿Por qué? Porque se le da beneficios tributarios a estas universidades para que puedan invertir, por supuesto, en la calidad educativa, en infraestructura, en investigación. Y si no están cumpliendo, entonces los recursos de todos los peruanos, ¿a dónde se está yendo? A eso sí tendríamos que investigar. ¿Quiénes están beneficiando con ese dinero que todos los peruanos pagamos, ¿no? Y eso sí creo que debería investigarse, ¿no? Y por otro lado, presidente, creo que este decreto de urgencia realmente recoge la inquietud, la preocupación de los docentes que ahora en día
han salido de las universidades privadas y necesitan estudiar y, por supuesto, el Estado está preocupado y está dando un espacio, en este caso, a las universidades públicas, dándole recursos. El no hacerlo realmente me parece un acto de mala fe contra estos chicos que están buscando una solución y el Estado tiene que responder por ello. Gracias, presidente. Gracias. Pequeño comentario. Hoy día, justamente para calificar a las universidades en el mundo, existe un libro que se llama el libro de las universidades de Shanghái. ¿Y qué cosa dice este libro? ¿Cuál es el grado de empleabilidad que tiene el alumno y cuánto va a ganar en cada carrera? Eso está determinando qué universidades se cierran. Eso lo único que tendría que decirse son dos cosas. Los alumnos que salen, si están siendo empleados o no, y cuánto están ganando. Esos son los patrones que se sigue, por ejemplo, en el Senati. En el Senati vemos cómo estamos andando dependiendo que estamos en 96.3% de empleabilidad y cuánto está ganando por profesión. Eso haría cerrar inmediatamente a las universidades que no sirven, porque los padres de familia sabrían que el hijo va a ir a un lugar donde tiene 20% de empleabilidad, no pagarían. Entonces yo creo que se podrían hacer otras medidas, pero en fin, con las excusas del caso a la mesa, congresista Milagros Salazar de la Torre. Gracias, presidente. Para terminar el debate, presidente, para aclarar algunos puntos que por desconocimiento, supongo yo, los colegas están virtiendo aquí. Aquí uno de los colegas dijo que tendríamos que investigar a las universidades y quiénes son los interesados porque se les está dando o se les ha dado algunos beneficios tributarios. Yo le quiero recordar con la ley 3220 del señor Moda, también se les ha exonerado de estos tributos a las universidades. Así que él sería el primero que debería desfilar para decir por qué también le ha extendido ese beneficio tributario. Otro punto que dicen, presidente, es que de las universidades licenciadas hay algún interés y por qué no se las castiga o no se las sanciona. Yo quiero recordar que en su momento, cuando existía la CONAFU, dio autorización y licencia a diferentes universidades. De las 89 universidades que las licenció la CONAFU en su momento, 41 de ellas han sido evaluadas y han sido licenciadas por la SUNEDU. Entonces quiere decir que la SUNEDU está actuando de manera irresponsable y confabulada con los funcionarios de la CONAFU que, entre comillas, dieron autorización a universidades que no corresponden. Dentro de ellas está la Universidad de Desarrollo Andina, la UCAL, la Universidad Autónoma de Huanta, la Universidad Ruiz de Montoya, que aquí son varios amigos, la Universidad San Martín de Porres, la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, la Universidad María Arguedas, Universidad Champañá, Universidad Católica San Pablo, Universidad de Ciencias y Humanidades, la de Jaén, la de La Salle, la Católica Santo Toribio de Mogrovejo, la Universidad Nacional Intercultural, la Universidad Científica del Sur, la Escuela de Posgrado de Jerez, Universidad Nacional de Barranca, Universidad Tecnológica de Lima Sur y Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas. Estas universidades que han sido licenciadas por la SUNEDU, en su momento fueron autorizadas y licenciadas por la CONAFU, presidente. Entonces, hay que separar la paja del trigo, yo creo, presidente. Y en relación al señor Pepe Luna, yo no tengo ningún interés, no lo conozco, pero yo no le he escuchado al congresista Marco Arana que cuando se ha ido el señor Pepe Luna a tomarse la foto, a conversar con Martín Vizcarra, y qué suerte que no tiene prisión preventiva, no ha dicho nada. Pero sí en este DU que no tiene nada que ver el señor, porque no estamos hablando de una universidad particular. Los DU no son para una persona o para una universidad particular. Este DU tiene que tener la característica de generalidad, que tiene que beneficiar a todas las universidades. Y esto tiene que estar enmarcado en el beneficio a los estudiantes y a la sociedad, no a una persona, no lo conozco. Y al señor Ramírez tampoco yo lo conozco. Así que aquí no venga a incluir a dos personas que no tienen nada que ver en SDU, porque son más de 89 universidades que están en este momento y estas universidades corresponden a 200.000 estudiantes. Y los 200.000 estudiantes no tienen relación con estos dos señores, que pueden ser de dos universidades o una universidad. Así que no mezclemos las papas con camotes, presidente. Tampoco veo que nadie ha dicho que la Ruiz de Montoya, donde trabaja el esposo del superintendente de la SUNEDU en su momento y que actualmente es el ministro de Educación, el señor Bustamante, también ahí tiene una denuncia en la Fiscalía porque le dieron una atención preferencial supuestamente y alteraron los criterios para la licenciatura, para licenciarlo a la universidad y automáticamente le dieron la licencia a su universidad. Y hasta ahora está
demorando y no se conocen las responsabilidades de ambas partes. Así que hay que hablar completo en ese sentido. Presidente, otra de las cosas, nosotros tuvimos una reunión con el señor Jorge Eduardo Mori Valenzuela, que fue su técnico, personal técnico del señor Mora cuando él fue presidente de la Comisión de Educación, y que ahora, ¿no es así?, que recién ha sacado su licenciatura en Derecho, lo premian como director general de la Dirección General de Educación Universitaria, ¿no? Tanta experiencia no tiene. Y nosotros lo invitamos a él el día 20. El 20 de enero le invitamos a la sesión. Invitamos a los rectores de la Universidad Villarreal, al rector de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y también los estudiantes y representantes de las universidades diversas que no habían sido licenciadas. Y le hicimos una serie de preguntas y lamentablemente él no se quedó hasta el final de la sesión, solamente les puso y no quiso escuchar ni a los rectores ni a los representantes estudiantiles, presidente. Y ahí están las actas para que puedan verlo. La historia juzgará verdaderamente quién está analizando responsablemente los DU, presidente. Y las preguntas que le hicimos al señor Jorge Mori Valenzuela, le hicimos 6 preguntas y él manifestó que las iba a atender, que las iba a responder. Eso fue el día 20 de enero. Al no tener respuesta, yo le envío con fecha 29 de enero, le envío las preguntas que él supuestamente se había comprometido. ¿Qué preguntas le hice en ese momento? La primera pregunta, ¿los alumnos de universidades con licencia institucional denegada por la SUNEDU al movilizarse a otras universidades públicas licenciadas tendrían la posibilidad de retorno a su universidad de origen? Si ésta logra finalmente su licenciamiento con el mismo u otro nombre y luego de cumplir con los procedimientos que se establezcan, ¿o va a tener que ser un estudiante que tenga que empezar de cero? La siguiente pregunta, en el caso de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, ¿habrá algún tratamiento para buscar una solución sin que tenga que seguir haciéndose movilizaciones estudiantiles como lo han expresado el rector? Porque esa universidad alberga un promedio de 20.000 estudiantes. Tercera pregunta, explique por qué se ha recortado el presupuesto a los especialistas y residentes en salud si existen 2 años de funcionamiento y si este hecho no constituye un atentado contra la libertad y el derecho a la educación, específicamente de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, porque no hay presupuesto para los residentes. Cuarta pregunta, explique por qué los estudiantes de universidades con facultades en Ciencias de la Salud con licencia institucional denegada le están prohibiendo los campos clínicos, tanto en el Salud como en el Ministerio de Salud, si existe aún 2 años de funcionamiento reconocido legalmente. Quinta pregunta, ¿por qué las instituciones públicas ofertan prácticas públicas preprofesionales y plazas laborales de CAS, pero solo dirigidas a estudiantes de universidades públicas o privadas licenciadas? O sea, las instituciones del Estado, cuando ofertan prácticas preprofesionales, uno de los requisitos es que los estudiantes sean de universidades licenciadas, discriminando a los estudiantes de universidades no licenciadas. Sexta y última pregunta. ¿Considera usted que la SUNEDU funcionaría mejor como un ente externo del Ministerio de Educación para un mejor servicio del sistema universitario? Esas fueron las 6 preguntas, presidente, que el día 20 de enero le hicimos llegar al señor Jorge Eduardo Mori para que le extienda al señor Bustamante, superintendente de la SUNEDU, y a la fecha, hoy día, 17 de febrero, no ha sido respondido, presidente. Entonces nosotros hemos utilizado todos los canales para hacer un buen informe y ver si era viable o no era viable este DU. Pero sin embargo no han sido respondidos. Y como dice acá el congresista, también otra pregunta que quedó, si dicen que las universidades privadas han estafado a los estudiantes al supuestamente ofertarle una carrera y no han sido licenciadas, yo también pregunté, ¿también los estudiantes de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica van a tener que demandar al Estado porque también han sido estafados? ¿O a ellos sí le decimos que no denuncien? Entonces, ahí estamos viendo, presidente, que este trato es direccionado solamente a la actividad privada, pero a la actividad pública sí la tenemos que pasar por agua tibia, porque aquí los únicos perjudicados, presidente, solamente aquí son los estudiantes. Y lo único que en este DU dicen que van a otorgar 3.200 becas, que equivale a 1.64% de
los estudiantes que en este momento están en el limbo, no saben qué hacer. Y le hemos hecho las preguntas, presidente, y no han respondido. Entonces, lo que nosotros estamos recomendando, este decreto está funcionando, no se va a paralizar. Está funcionando. Lo único que nosotros estamos pidiendo, uno, es que este decreto regrese a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, que lo analicen, pero que vengan todas las autoridades, el ministro, el jefe de la SUNEDU, las universidades implicadas, todas, para los representantes estudiantiles, porque ellos en este momento están viendo la sesión, presidente, están viendo la sesión. Y ellos no son de ningún partido político, ellos no están a favor de uno o en contra, ellos lo único que quieren es que les resuelvan sus problemas, porque cuando han hecho los trámites para irse a otras universidades licenciadas, les están bajando hasta el cuarto ciclo, hasta el tercer ciclo, cuando es un estudiante que tiene séptimo, octavo o noveno ciclo. Estudiantes que tienen que hacer sus prácticas clínicas de internado para terminar, que ya están a un año de internado para terminar la carrera de salud, no pueden hacer el internado, porque el MINSA y el Salud les ha cerrado la puerta. Esa es una clara evidencia que ni siquiera los diferentes ministerios articulan, presidente. Le dicen, te damos 2 años para que tú cierres, pero a los estudiantes de internado no le quieren autorizar para que hagan sus prácticas clínicas. Entonces, ¿cómo van a terminar su internado? ¿Cómo van a hacer su serum? Si no coordinan los diferentes ministerios, presidente. Y, por supuesto, tiene que investigarse la SUNEDU, porque nosotros estábamos diciendo que se investigue la SUNEDU, pero permanentemente bloquearon esa investigación y nunca se pudo sustentar el pedido de ampliación para la investigación de la SUNEDU. Y yo también recojo lo manifestado por el congresista Arana, que vengan todas esas universidades que no han sido licenciadas para que ellos tengan posibilidades de informar por qué o por cuál no pudieron licenciarse. Entonces, eso también podríamos incorporarlo a las recomendaciones y me parece perfecto, presidente. Yo pido que vayamos al voto. Gracias. Congresista Ochoa y congresista Flores. Congresista Presidente, Robles. solamente para señalar 2 cosas claves, ¿no? Una es que hay 2 decretos de urgencia en torno a las universidades no licenciadas, ¿no? La primera que estamos viendo tiene que ver con que el Ministerio de Educación pide, y lo dice en su artículo 2, autorícese al Ministro de Educación durante el año 2020, con cargo a sus recursos presupuestales, sin demandar recursos de Universidad del Tesoro Público, a efectuar modificaciones presupuestarias a nivel institucional a favor de universidades públicas licenciadas para el financiamiento de mecanismos de incorporación de estudiantes procedentes de universidades con licencia de institución denegada. O sea, este decreto de urgencia tiene que ver básicamente con estos estudiantes de universidades privadas. Hay otro decreto de urgencia que habla de universidades públicas. Y la razón es elemental, presidente, porque el Estado es promotor de universidades públicas. No podría ser promotor de universidades privadas. Entonces, ahí hay un tema de diferencia que hay que establecer. Entonces, presidente, yo creo que eso no se tiene que confundir. Ambas han sido declaradas inconstitucionales, pero habrá el momento para poder conversar sobre el hecho. Pero lo que está señalando este decreto de urgencia, presidente, es simplemente, además de las becas, que ya lo hemos dicho ampliamente, que es insuficiente, además de nuestra discrepancia con actos discriminatorios, que también se ha señalado respecto a los jóvenes de universidades privadas no licenciadas, lo que está señalando este decreto de urgencia, presidente, es que el Ministerio, con cargo a sus recursos, financie a las universidades públicas para mejorar su capacidad de recepción de los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes podrán recepcionar? Dependerá de la dinámica organizacional y la coordinación del Ministerio con cada universidad pública que desee ampliar esta capacidad receptiva, aparte de las becas. Por eso en las conclusiones, presidente, no puede señalarse, decir, esto solo atiende al 1 punto tanto por ciento, que eso sí corresponde a la cantidad de becas. Muchas gracias, presidente. Congresista Clemente Flores, por favor. Ya no. Entonces, congresista Robles y pasamos al voto. Congresista Libet Robles. Gracias, presidente. Sabemos que ese decreto de urgencia, ya lo mencionaron, sí, es muy importante, porque da estas posibilidades tanto a las universidades públicas y privadas de tomar medidas en caso hayan sido denegadas sus licenciamientos y que durante este proceso de cese las universidades puedan generar convenios con otras universidades ya licenciadas.
Pero una de las disposiciones es que estas universidades nacionales reciban en sí un gran porcentaje de nuevos alumnos. Pero ya lo mencionaron, ¿cómo lo va a obtener esa gran cantidad de alumnos? Si solamente en becas tenemos 3.200 aproximadamente y de estudiantes 20.000, ¿a dónde iría? Sin embargo, realmente el presupuesto alcanzará para albergar esta cantidad de estudiantes universitarios, teniendo un gran número de ellos en esta situación. Sería también importante saber que se brindará esta oportunidad en realidad a estos 20.000 estudiantes universitarios que han sido justamente perjudicados y que se encuentran en peligro de perder sus estudios superiores, de ser grandes profesionales, que tanto es lo que se requiere en nuestro país. Por ello se debe tomar justamente estas medidas pertinentes teniendo en cuenta a la población más vulnerable de estudiantes, los que se encuentran en pobreza o pobreza extrema. ¿Y dónde encontramos en estas universidades la mayoría públicas? No en las privadas, porque si encontramos en las privadas, encontramos estos jóvenes que trabajan de día y tienen que estudiar de noche. Y a todos estos estudiantes universitarios esperemos realmente que este decreto, la 042-2019, tome en realidad los mecanismos apropiados para beneficiar a los estudiantes y no solo beneficiar a un porcentaje con becas. A su vez, que cumpla con las metas propuestas. Obviamente que sabemos, papel o documento siempre aguanta todo. ¿Y dónde podríamos reubicarlos? En otras universidades ya licenciadas. Y así como se menciona, no genera gastos a los recursos del Tesoro Público y que las modificaciones presupuestarias realmente se den en el plazo previsto. Eso sería todo, señor presidente. Gracias, congresista Robles. Tiene la palabra la congresista Milagros Salazar. Gracias, presidente. Presidente, lo que yo quiero reiterar en relación a lo que ha manifestado el congresista Edgar Ochoa, que parece más ejecutivo que el congresista Clemente Flores, es que aquí este decreto lo aprobemos, no va a paralizar el DU, porque el DU está activo, presidente, y no ha habido un incremento de la partida presupuestal del Minedu. También recordemos que solamente en el año 2019 la ejecución presupuestal del Minedu ha sido del 42%, no han ejecutado todo su presupuesto. Y aquí con este DU dice que van a dar solución a 200.000 estudiantes sin recargar el presupuesto del Tesoro Público. Con el mismo presupuesto vamos a solucionar los 200.000 casos que tenemos a nivel nacional, presidente. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es que se debata en la Comisión de Educación. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Esta aprobación de este informe no va a paralizar el DU. El ministerio va a seguir trabajando. Pero miren, este decreto se emitió el año pasado. Hasta ahora, supuestamente, no hay ningún beneficio y las universidades públicas no están de acuerdo de ampliar la cuota para ingresar a estos estudiantes porque no tienen presupuesto, eso me lo han dicho en la reunión, no tienen presupuesto, no tienen docentes, no tienen aulas, no tienen laboratorios, no tienen insumos, no tienen equipos. Me dicen a mí, ¿en dónde lo vamos a poner, congresista? ¿En qué aula lo vamos a poner? Yo ya tengo 100 estudiantes. Otros tienen 120 estudiantes en la clase de teoría. Y para licenciarnos tenemos que tomar la lista. Entonces, presidente, como dice, solamente el papel está todo muy bonito, pero en la práctica, en la realidad, no estamos solucionando el problema de fondo. Y para eso tienen que venir las autoridades acá al Congreso y discutirlo y debatirlo y buscar una salida integral en beneficio de los estudiantes, presidente. Ese debe ser lo que debe primar en el Congreso y no ningún partido político y ningún interés de ninguna empresa, presidente. Así que yo le pido que vayamos al voto. Gracias. Finalizado el debate, se va a proceder a votar el texto sustitutorio del informe en mayoría. Votación nominal. Señores congresistas, Beteta Rubín, Eresi Chicoma, Palma Mendoza, sí. Torre Morales, sí. Salgado Rubianes, Mantilla Medina, Alcorta Suero,
Alcorta Suero. Alcorta Suero, abstención. Neira Olaichea. Galarreta Velarde. Galarreta Velarde, sí. Andrade Salguero de Álvarez. Andrade Salguero de Álvarez, sí. Bartra Barriga. Bartra Barriga, sí. Becerril Rodríguez. Salazar de la Torre. Salazar de la Torre, sí. Iberico Núñez. Iberico Núñez, abstención. Acuña Núñez. Wilca Flores. Ochoa Peso. Ochoa Peso, no. Apaz Ordóñez. Apaz Ordóñez, no. Arana Segarra. Arana Segarra, no. Robles Uribe. Robles Uribe, sí. Del Águila Herrera. Del Águila Herrera, abstención. Violeta López. Violeta López, abstención. Flores Vilches. Flores Vilches, abstención. León Romero. León Romero, abstención. Costa Santolaya. Costa Santolaya, no. Herrera Arévalo. Reategui Flores. Beteta Rubín. Beteta Rubín, sí. Salgado Rubianes. Salgado Rubianes, sí. El decreto de urgencia 042-2019, informe aprobado en mayoría, 9 votos a favor, 4 en contra, 6 abstenciones. Por lo tanto, ha sido aprobado el texto sustitutorio del informe de mayoría de evaluación del decreto de urgencia 042-2019, decreto de urgencia que autoriza al Ministerio de Educación a financiar mecanismos de incorporación de estudiantes de universidades con licencia institucional denegada a universidades públicas licenciadas, el mismo que será elevado al Congreso para que proceda conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política del Perú, una vez instalado el Congreso. Se deja constancia el voto a favor del congresista Arana respecto del informe del DU 015-2019. Se deja constancia del voto favorable del congresista Galarreta en los decretos de urgencia 015-2019 y 011-2020. Siguiente tema. Informe aprobado en mayoría. Evaluación del decreto de urgencia 015-2020. Decreto de urgencia que modifica el decreto legislativo 95. Ley del Instituto del Mar del Perú, IMARPE. Para la mejora y el fortalecimiento del rol y la gestión institucional. Grupo de trabajo coordinado por el congresista Reategui Flores. Se va a iniciar la sustentación del informe de evaluación del decreto de urgencia 015, aprobado en mayoría, que ha sido leído. Tiene la palabra el congresista Olaichea, hasta por 10 minutos, para que sustente el informe en mayoría sobre el decreto de urgencia 015-2020. Por una cuestión de rapidez, yo creo que todos ya conocemos los fundamentos y contenidos del decreto de urgencia. Todos conocemos los fundamentos y contenidos del decreto de urgencia en cuanto a modificar el decreto del registro 95, ley del Instituto del Mar del Perú, para la mejora y fortalecimiento del rol y la gestión institucional, y pasamos al contenido del decreto de urgencia. O sea, lo anterior es lo que toca, que todo el mundo lo menciona como marco que tenemos que trabajar. O sea, lo venimos repitiendo y yo creo que podríamos obviar
a continuación, en lo sucesivo, para pasar directamente a la materia. El artículo 10, Consejo Directivo. El Consejo Directivo, constituido por 7 miembros, es el órgano máximo del IMARPE y está integrado de la manera siguiente. El artículo 11, funciones del Consejo Directivo. El Consejo Directivo del IMARPE tiene las funciones siguientes. El artículo 12, que son los artículos que se modifican, los que estoy leyendo, funciones de la Presidencia Ejecutiva. La Presidencia del IMARPE conduce el funcionamiento de identidad, está a cargo de una presidente ejecutivo que ejerce la titularidad del pliego presupuestal y tiene funciones siguientes. Artículos que se modifican, artículo 3, incorporación del artículo 11A del Decreto Legislativo número 95, Ley del Instituto del Mar, IMARPE. Incorpórase el artículo 11A en el Decreto Legislativo número 95, Ley del Instituto del Mar del Perú, IMARPE, el cual queda redactado de la siguiente manera: de la remoción y vacancia. Examen del decreto de urgencia. Primero, el decreto de urgencia 1520, mejorar y fortalecer el rol de la gestión del Instituto del Mar del Perú, organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de la Producción, en consecuencia de la prestación de los servicios a su cargo mediante el ajuste de la conformación de su consejo directivo, la regulación de la estructura orgánica básica y otras disposiciones acorde con el marco normativo vigente. Justificación del DU. Según Poder Ejecutivo, era necesaria la nación del DU 015-2020, porque es importante y urgente que se cuente con un Consejo Directivo del IMARPE más especializado, conocimientos del mar peruano, al estar presidido por uno o una científico o científica o profesional de especialidad, a fin de incluir el IMARPE e incluir un representante del Consejo Nacional Ciencia, Tecnología e Innovación, CONCITEC, lo que contribuiría a que dicho órgano colegiado pueda tomar decisiones adecuadas oportunas para la preservación y explotación racional de los recursos marinos. Aspectos formales. Con refrendo del Presidente de la República y del Consejo de Ministros, sí cumple. Obligación de dar cuenta al Congreso, sí cumple. Necesidad de fundamentación de decretos de urgencia, argumentación razonada por escrito, sí cumple. Existen aspectos formales y aspectos sustanciales que deben cumplir los decretos de urgencia. Estos son excepcionalidad, necesidad, transitoriedad, interés nacional, conexidad en materia económica. En cuanto al carácter de excepcionalidad, la revisión de los decretos de cambio legislativo propuestos por el decreto, se advierte que éstas no se encontrarían orientadas a revertir situaciones extraordinarias o previsibles o corregir alguna situación no prevista. En suma, los más de 30 años de vigencia del decreto legislativo número 95 hacen presumir la falta de urgencia en su modificación. Con mayor razón, como se ha señalado, no se ha expresado dicho interés en iniciativas legislativas presentadas por el Ejecutivo en los últimos 15 años. Necesidad. En los respectos al criterio de necesidad que distinga los decretos de urgencia, tenemos que el decreto objeto de examen, a través de las modificaciones del decreto legislativo 095, no estarían buscando prevenir algún daño o impedir que algún hecho imprevisto devenga irreparable. No se observa una necesidad concreta y un daño irreparable que no puede esperar a la instalación de la nueva conformación del Congreso. Transitoriedad. El carácter de la modificación legislativa por el decreto de urgencia 015-2020 del decreto legislativo 95, Ley del Instituto del Mar del Perú, no se realiza por un tiempo perecedero. Por el contrario, como vocación de ley, tiene objeto de permanencia en el tiempo. Y es que al no existir el factor de urgencia, no hay un problema grave que resolver en determinado tiempo. Por lo tanto, el decreto de urgencia en examen no es urgente ni transitorio. Resulta imposible establecer una conexión entre los supuestos hechos y la medida legislativa aplicada ante la existencia del elemento primordial en el decreto de urgencia número 15-2020, que consiste precisamente en la urgencia. Temas fundamentales del decreto de urgencia. Primero, la regulación de la estructura básica y funcional del IMARPE. Segundo, conformación del Consejo Directivo del IMARPE y causales de remoción y vacancia. Tercero, modificación de la ley IMARPE vía resolución ministerial. Ley orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece la norma básica de organización, competencia y funciones del Poder Ejecutivo. Artículo 28 de la Ley del Poder Ejecutivo señala que los organismos públicos como entidades del Poder Ejecutivo cuentan con personalidad jurídica, derecho público y tienen alcance nacional. Organismos públicos pueden ser organismos públicos ejecutores o organismos públicos especializados. 12. El artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
Lope precisa que los organismos públicos especializados se encuentran adscritos a un ministerio y son de dos tipos: organismos reguladores y organismos técnicos especializados. Este es el caso del IMARPE. Sobre los organismos técnicos especializados, OTE, el decreto de urgencia 15-2020 confiere al IMARPE la condición de organismo técnico especializado OTE. El numeral 2 del artículo 28 de la LOPE precisa que los organismos públicos especializados se crean por ley y a través de una iniciativa del Poder Ejecutivo. Decreto de urgencia número 015-2020 habría vulnerado lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en el extremo que habría establecido una excepción a dicho mandato, por lo que tendría la calidad de norma modificatoria de ley orgánica, aspecto que escapa al mandato de esta comisión. El decreto de urgencia 15-2020, al ser una modificatoria de la ley orgánica, habría incurrido en ámbitos donde el Poder Ejecutivo no tiene competencia normativa en este periodo de interregno parlamentario que se contrae el artículo 135 de la Constitución de la República. De acuerdo al inciso 8 del artículo 118 de la Constitución Política, el presidente de la República ejerce la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas. En el caso de la ley del IMARPE, algunos aspectos como las funciones o la vacancia habrían sido desarrollados en el ROF, aprobado por resolución ministerial, siendo esto una norma de menor jerarquía normativa. De acuerdo al artículo 51 de la Constitución Política, la Constitución prevalece sobre toda norma legal y la ley sobre las normas de inferior jerarquía normativa. En tal sentido, por reglamento de organización y funciones, aprobado por resolución ministerial, no se puede modificar un decreto legislativo como ocurre con el decreto 095, Ley IMARPE. De acuerdo al inciso 8 del artículo 118 de la Constitución, el presidente de la República ejerce la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas. En el caso de la ley del IMARPE, algunos aspectos como las funciones o la vacancia habrían sido desarrolladas en el ROF, aprobado por resolución ministerial, siendo esto una norma de menor jerarquía, lo cual es un imposible legal. De acuerdo al artículo 51 de la Constitución Política del Estado, la Constitución prevalece sobre toda norma legal y la ley sobre las normas de inferior jerarquía normativa. En tal sentido, por reglamento de organización y funciones aprobado por resolución ministerial, no se puede modificar el decreto legislativo como ocurre en el decreto legislativo 095 IMARPE. Conclusión. Primero, el decreto de urgencia 15-2020, que modifica el decreto legislativo 095, Ley del Instituto del Mar del Perú, para la mejora y el fortalecimiento del rol y la gestión institucional, no cumple con los criterios de excepcionalidad, necesidad, transitoriedad y conexidad establecidos en la jurisprudencia constitucional aplicable vía interpretación análoga a los decretos de urgencia emitidos al amparo del artículo 135 de la Constitución Política. Se concluye que la urgencia que debe existir en todo decreto que se califique como tal es un elemento que no se observa en el decreto de urgencia objeto de examen. Se concluye que el examen encomendado no alcanza los fundamentos de fondo del decreto de urgencia 015-2020, que pueden o no ser argumentos consistentes y atendibles, y que por tanto pueden muy bien sustentar su iniciativa legal a ser debatida en sede parlamentaria. Cuarto, el decreto de urgencia 15-2020, en cuanto a la creación del Instituto del Mar del Perú como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Producción, debió cumplir lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley número 29-158, en el extremo que señala que la creación de dicho organismo técnico especializado se hace por ley y con iniciativa del Poder Ejecutivo. Se concluye que el decreto de urgencia 015-2020 habría inobservado lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, por lo que al modificar o establecer una excepción a dicha norma con categoría de ley orgánica, se encontraría en un ámbito en donde el Poder Ejecutivo no puede legislar. Así se encuentra en el plazo de interregno parlamentario, hace que se contrae el artículo 135 de la Constitución Política del Estado.
Sexto, por último, se concluye que el Decreto Legislativo 095, Ley del Instituto del Mar del Perú, IMARPE, habría sido modificado por el Reglamento de Organización y Funciones del IMARPE, aprobado por Resolución Ministerial 345-2012 produce, de donde se advierte la contravención a los artículos 51 y numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política, en cuanto consagra la prevalencia de la Constitución sobre toda norma legal y el mandato constitucional que señala que el Poder Ejecutivo puede reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas respectivamente. Séptimo, última conclusión, se concluye que el decreto de urgencia número 015-2020 se debe precisar que los miembros del Consejo del Instituto del Mar del Perú, IMARPE, que ingresaron por concurso público de méritos, deben ser removidos por causales que deben de estar descritas en forma expresa en la norma legal. Recomendaciones de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política. La Comisión Permanente deberá elevar el presente informe al Congreso de la República próximo a instalarse, que el nuevo Congreso, en atención a los argumentos expuestos en las conclusiones del presente informe, evalúe una iniciativa legal destinada a derogar el decreto de urgencia 015-2020 y, a su vez, promover la elaboración de una propuesta integral que defina la estructura orgánica, funcional y presupuestal del Instituto del Mar del Perú, IMARPE, dentro del respeto de las normas que la Constitución Política y las leyes establecen. Señora Presidente, lo que tengo que informar. Bien, habiendo concluido la sustentación del decreto de urgencia 015-2020, se da inicio al debate. ¿Algún colega congresista que desea intervenir? El congresista Marco Arana. Gracias, Presidenta. Bueno, es conocido internacionalmente cómo se ha venido depredando los recursos hidrobiológicos en el mar del Perú. Y recordemos los diversos reclamos, además, que han hecho los pescadores artesanales sobre el hecho de que el IMARPE no estaba salvaguardando ni la sostenibilidad de la extracción del recurso hidrobiológico, ni tampoco la actividad de los pescadores artesanales que proveen de todas las peces que van al mercado peruano. Y el IMARPE, no lo olvidemos, hasta hace poco tenía serios problemas en términos de que no tenía ni la logística adecuada. Recordemos que hasta compartían el teléfono porque no tenían la preocupación adecuada de esos gobiernos por fortalecer el IMARPE. Informes más recientes han dado cuenta, además, de que el cambio climático está teniendo serias repercusiones en la posibilidad de acceso a los recursos hidrobiológicos del Perú y que eso estaba llevando a innumerables denuncias, Presidente, y aquí han venido al Congreso varias veces los pescadores artesanales a dar cuenta de cómo se permitía la pesca de peladilla, lo cual estaba prohibido y amenazaba la sostenibilidad del recurso. ¿Qué es lo que ha dado origen al tema de la preocupación del Ejecutivo sobre el IMARPE y este decreto de urgencia? El hecho de que se ha conocido que se han adulterado las cifras y los datos correspondientes a la disponibilidad de anchoveta, ¿no? Y eso ha llevado a que efectivamente se tenga que declarar la reorganización, la necesidad de fortalecer y de definir bien el rol de la gestión del IMARPE. Pero llama mucho la atención, Presidente, que los primeros que han salido a criticar este decreto de urgencia han sido los que están depredando los recursos hidrobiológicos. Han sido los que saben perfectamente que mientras pagan $15 por tonelada métrica de pesca, que luego venden a más de $1.200, $1.300 afuera, y que además pagan pésimos salarios y vulneran los derechos de jubilación de los pescadores, son los que han salido a decir que el IMARPE efectivamente ahora estaría atacado, ¿no?, por un gobierno caviar, ¿no? El ex marino, el señor Gianpietri, ha salido a decir que esta norma es un absurdo porque cambia marinos por civiles. O sea, él está más preocupado que por el fortalecimiento del IMARPE,
porque ve este tema como un tema de competencias entre marinos y civiles, como si la colaboración entre ambos para la adecuada gestión de nuestros recursos marinos no fuera más bien la clave para encontrar. Para que concluya, congresista. Y en ese mismo sentido ha señalado que esto es una barbaridad, que existen intereses políticos y económicos de los gobiernos caviares y bla, 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 ¿no? Cuando en realidad el problema, Presidenta, es se están depredando los recursos hidrobiológicos y el IMARPE tiene que salvaguardar la función de sostenibilidad de la pesca en el Perú. Sí. Eso debería ser la preocupación y, por tanto, deberían acudir allí, no como se señala, porque hace 50 años les tocaba, como si fuera por naturaleza, la dirección del IMARPE, o oponer falsamente las competencias de civiles y de marinos. Recordemos que hay militares con altas competencias profesionales. Así que, ¿qué es lo que está en el fondo, presidente? En el fondo está la búsqueda de que el IMARPE efectivamente siga siendo manejado para el saqueo y la depredación de los recursos naturales. Y si la preocupación fuera, en realidad, y en esto puedo expresar coincidencia, por lo menos con la recomendación de que habría que buscar una normatividad mayor que fortalezca realmente el IMARPE y que nos lleve efectivamente a un manejo sostenible de los recursos marítimos, en buena hora, pero que este decreto de urgencia tenga la urgencia, siendo reiterativo en las palabras, de que el IMARPE ha estado sirviendo para la depredación de los recursos naturales y para que 8 familias que tienen más del 90% de la pesca en el Perú sigan favoreciendo y beneficiándose de la depredación de los recursos hidrobiológicos, de ninguna manera, presidente. Entonces, son 6 minutos ya, congresista, para que pueda concluir. Gracias. Gracias, presidenta. En realidad, preocupemos porque efectivamente el IMARPE se pueda fortalecer. Si esta es una iniciativa que puede parecer insuficiente, en todo caso demandemos que sea mucho más ambiciosa, pero declararla inconstitucional cuando hay grupos de intereses económicos muy poderosos que están depredando los recursos hidrobiológicos, de ninguna manera, presidenta. Gracias. Gracias. Congresista, tiene la palabra la congresista Luz Salgado. Gracias, presidenta. Casualmente, una de las recomendaciones es lo que está diciendo el congresista Arana. Las recomendaciones que se ha firmado aquí, lo ha manifestado el congresista Olaechea, es de que esto lo vea el Congreso y pueda hacer una respuesta mucho más integral, porque no se trata de sacar un decreto de urgencia de la noche a la mañana haciendo estudiar a 2 o 3 personas y creen que ya tienen la solución. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos nosotros al decir, en primer lugar, que no le competía hacerlo esto con un decreto de urgencia, si es un problema ancestral, como usted mismo lo está diciendo? En un decreto de urgencia va a solucionar todos los problemas que tiene IMARPE de logística, de funcionarios, de malos manejos, de no haber denunciado la corrupción. No, pues, esto tiene que merecer un estudio concienzudo. Y eso es lo que estamos llamando la atención aquí, que no ha debido salir con un decreto de urgencia para tapar las cosas y decir con un nuevo presidente ejecutivo voy a solucionar todos los problemas, ¿no? Entonces, a mí me preocupa, señora presidenta, porque, como vuelvo a repetir, si no se refuerza a esta institución y si no se vigila realmente, si no se denuncia, si hay casos abiertos de corrupción, ha tenido que tener nombre y apellido, pero la institución en sí ha cumplido un trabajo científico, tecnológico. Entonces, echar así nomás barro sobre la institución y los funcionarios no me parece correcto. Que